Memorias que Perduran de hoy estaremos conversando sobre diferentes facetas de nuestro entrevistado. Primero decir que él es economista, pero también ligado a la docencia, tanto en el pregrado, pero con mayor preferencia en el posgrado. Decir que además de la docencia, él también ha incursionado en el ámbito periodístico. Es afiliado de la Asociación de Periodistas de Cochabamba, pero además desarrollando un trabajo intenso en esta perspectiva. Nuestro entrevistado es el doctor Alfredo Mansilla Heredia, con quien estaremos desentrañando esta semblanza de vida. Alfredo, un gusto tenerlo en el programa Memorias que Perduran. Su saludo para el público que verá el programa. Magíster Constantino Rojas, un placer estar en su programa y fundamentalmente agradecer esta perspectiva de mostrar algunos elementos que son parte de nuestra faceta de vida y de compromiso con el desarrollo de Cochabamba, del país y del mundo, porque estamos en constante interacción, vivimos en un mundo globalizado. Sin duda alguna va a ser interesante el intercambio que usted pueda gestar en esta entrevista. Bueno, a propósito de la faceta de vida, ¿dónde nace Alfredo Mansilla? Yo soy cochabambino, nacido un 26 de octubre de 1966. Mi padre, José Eduardo Mansilla Pereira, catedrático universitario, economista, muy dedicado a la enseñanza de las matemáticas, de la física también, porque ha sido profesor de matemáticas y física, y ha sido especialista en estadísticas económicas y sociales. Mi madre, la señora Hilda del Carmen Heredia Molina, chilena, que nos ha otorgado doble nacionalidad gracias a esa faceta, esa combinación. Una chilena bastante amante de la familia, de los hijos, que ha permitido que nosotros, 5 hermanos, Eduardo, Julia, Niusa, Víctor Hugo, sean todos profesionales y siempre unidos, que es lo más importante en esta faceta familiar. ¿Qué recuerdos hay de la infancia en Cochabamba? De la infancia en Cochabamba, cómo jugábamos al fútbol, cómo jugábamos de manera sana entre varones, mujeres, la pelota quemada, muchas interacciones positivas, ese compañerismo, ese compromiso que hemos tenido en la infancia. Veíamos a los vecinos que nos observaban, que nos cuidaban, que nos guiaban. Teníamos libertad de jugar en la calle, pero hoy no se puede hacer nada de ello. Y esos temas son de extrañar porque la sociedad ejercía control social, control sobre los hijos, se educaba, era importante el concepto de vecindad. ¿Recuerdos de la infancia? Más que todo el fútbol y las charlas del fútbol. Yo he jugado fútbol profesional, desde niño he ido a la academia Enrique Hub, he jugado en la juvenil, he capitaneado, he sido parte del equipo profesional de la selección cochabambina, una selección boliviana juvenil que también me convocaron. Después he jugado en liga profesional, ¿no? En Universitario de Sucre. Ahí recuerdo el gran amigo Alberto Montes, que hoy es el entrenador de arqueros de River Plate. Después he jugado en Aurora, pero me he abocado más al estudio y a especializarme en el área de la economía. La infancia ha sido de mucho disfrute con mis hermanos, en las carreras, o sea, el atletismo también, el verle a mi hermana Niusa Mansilla, a la hermana menor, hacer grandes logros, a Eduardo también, que hoy es el rector de la Universidad Técnica Privada Cosmos. Yo soy Alfredo Eduardo y mi hermano es Eduardo Enrique y a veces nos confunden. Mi mamá, en verdad yo le agradezco que lo ha amado tanto a mi padre, ¿no? Y ha tenido cuidado en esos detalles. Qué bueno. ¿Y la escuela? La escuela la he hecho en el primer año en la escuela Nathaniel Aguirre. Empezamos con Eduardo, la escuela. Eduardo es 1 año y medio menor
que mi persona. Ujú. Entonces aquí viene lo interesante. A Eduardo lo maltrataron esa vez y no quiso continuar, o sea, lo tuvieron que sacar del primero básico y después nos fuimos a la escuela Daniel Salamanca. El intermedio también lo hicimos en Daniel Salamanca, aprendimos mecánica, carpintería, electricidad, elementos interesantes que nos han forjado en complemento de lo académico, ¿no es cierto?, y lo técnico. Después el Colegio Nacional Bolívar, hasta terminar de primero a cuarto medio, grandes amigos tenemos de la infancia, grandes profesionales, y lo fundamental que son personas de bien, son personas que en definitiva han contribuido bastante al desempeño del desarrollo de nuestra sociedad. ¿Y recuerda la rivalidad que había con el Colegio Sucre? Con los heladeros, dicen. No se vayan a enojar. Entonces, siempre había rivalidad en el deporte, en el estudio. Era interesante las peleas entre las barras bravas cuando había una final de un intercolegial, ya sea en fútbol, ya sea en voleibol, o sea, las distintas disciplinas. Hemos tenido grandes baluartes. Yo recuerdo, por ejemplo, del fútbol, Alfredo Gallinate, que hemos jugado juntos en Enrique Hub. O sea, hay varias personalidades que venía más atrás, Johnny Villazuel Fernández, que ha jugado en Bilster, Stronger, ha sido parte de la selección boliviana. Han habido temas interesantes, pero esa rivalidad también fue interesante, ¿no? Pero es parte, digamos, de algunos conceptos de disciplina, mal enfoque de la competitividad, porque lo lógico no debería ser que exista rivalidad, sino que existan complementos, empatías, valoración de varios aspectos para sumar fuerzas y hacer sinergias. ¿Qué es lo que más recuerda del ciclo secundario? Del ciclo secundario tengo una anécdota interesante. Voy a jugar con Enrique Hub contra la selección de Sacaba. Yo he tenido mi profesor de matemáticas que era sacabeño. Entonces me quedé sorprendido porque el profesor me insultaba cuando estaba jugando. Después, ¿qué hizo este profesor? Me molestaba en el aula y me reprobó en matemáticas. Y lo interesante de todo ello ha sido, se molestó mi padre matemático, no te preocupes, hijo, vas a dar tu segunda instancia, di mi segunda instancia, y le pidió revisión en el acto. O sea, no había ningún problema, se aprobó como corresponde, pero la anécdota ha sido que el profesor ha sido parte de mi estudiantado en la carrera de Contaduría Pública, cuando yo estaba dando cálculo. Entonces, son unas paradojas interesantes, pero son anécdotas de vida, ¿no? Que nos llaman a la reflexión, y qué importante es que cuando uno tiene cierto poder de hacer gestión, de guiar a la gente por una ruta de aprendizaje, lo que tiene que hacer es dar oportunidades y no mezclar aspectos que no corresponden. Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué decide estudiar economía? Mi padre ha sido economista, pero por otro lado yo siempre he visto en casa a sus auxiliares de cátedra, he tenido acceso a los libros de mi padre, esos libros de economía política, lo he podido leer a David Ricardo, a Dan Smith, o sea, y me gustaba leer todo ello. He ido comprendiendo muchos elementos, además de las charlas que tenía mi padre, por ejemplo, con Alcindo Cabero Crespo, que ha sido economista, director de carrera muchas veces. Entonces, yo escuchaba, algunas cosas no entendía, pero también investigaba, y eso me ha calado, digamos, un poco. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Ha habido una ocasión en la que mi padre, por ejemplo, me manda a recoger de su cuarto unos documentos para bajarlos a la sala. Y me dice un folder amarillo, y ese folder amarillo, por ejemplo, que abro el primero, habían varios folders amarillos. Entonces abro y no contenía los documentos que me indicó mi señor padre. Entonces,
¿Qué sucede? Ahí veo una entrevista que le hacen en el periódico a mi papá y estaba yendo becado a Santiago de Chile por la Organización de Estados Americanos para hacer un curso de especialización en estadísticas económicas y sociales. Entonces, ahí mi padre, o sea, contesta la entrevista, lo que sale en el periódico, y yo observo, qué interesante es esto. Voy a escribir, digo. O sea, ahí me ha interesado el escribir, y que más adelante se canaliza en las publicaciones del diario Opinión desde 1992 hasta el 2015. Pero el que también me reubicaba en todo esto siempre ha sido mi señor padre, ¿no? Me enfocaba también. Entonces, ahí yo me daba cuenta que era importante estudiar, eso me ha motivado. El fútbol siempre me ha encantado. Este último año hemos salido campeones también con el equipo de economía. El año pasado yo fallé el penal, o sea, contra la Facultad de Humanidades. Entonces, voy muy confiado, pero había tenido un arquero joven, pues. Yo estoy queriendo patear como si estuviera jugando en la liga, ¿no? O sea, los años no pasan en vano. No, claro, claro. Entonces, el largo pues se estiró y me tapó, ¿no? Claro. ¿Y qué recuerdos tiene de la San Simón? Y de economía, por supuesto. De la Universidad Mayor de San Simón son muchos los recuerdos. Son 30 años de cátedra, considerando la convalidación de mis auxiliaturas de cátedra. Entonces, recuerdo, por ejemplo, al ingeniero Alberto Rodríguez Méndez, a Tonchi Marinkovic, que ellos se han portado muy bien con mi persona. ¿Por qué? Porque ellos me han facilitado, o sea, la parte académica. El ingeniero Alberto Rodríguez Méndez me ha becado para hacer la especialidad en gestión y evaluación de proyectos sociales en el Centro de Estudios Superiores Universitarios. Entonces, eso me ha cambiado mucho la óptica de la economía, de la visión, para poder avanzar, digamos, con incremento de compromiso social, vamos a decir. Porque al final los economistas somos formados para promover el bienestar de la sociedad. No es lo mismo que un financista que va a cuidar centavo a centavo el dinero. Nosotros, o sea, estamos formados para despertar el pensamiento crítico, para optimizar ese pensamiento crítico, pero en la actitud de consumo que se va a dar en el ámbito de las familias, las empresas, el gobierno, ¿no es cierto? Y la misma relación internacional, que es clave. Entonces, la universidad, o sea, hemos jugado, hemos salido muchas veces campeones en el deporte. Hemos jugado con este arquero Avilés, que era una temporada el arquero invicto de Wilstermann, con Juan José Andrade, que ha jugado en Enrique Hub, que hemos estado juntos en una selección. Después hemos estado con Mauricio Sandi, o sea, varias etapas de campeonato en fútbol de salón, que ha sido interesantísimo, con Fernando Claros, lo estoy recordando. Entonces hemos salido campeones nacionales en Oruro, de facultades de economía. Entonces ha sido muy agradable. He tenido parte en la vida política universitaria. He sido parte del Consejo de Carrera de Economía, del Consejo Facultativo, del Universitario. He representado a nivel nacional a los auxiliares de cátedra. Y dentro de esas anécdotas también recuerdo lo interesante de la academia, ¿no? Para postularse a una auxiliatura hemos tenido tribunales, profesores titulares, profesores exigentes. Entonces, hoy veo un poco la universidad de ala caída, vamos a decir, ¿no es cierto?, en estos temas. Se ha incrementado, no es la universidad de esos 12.000 estudiantes, ¿no?, que tenía el ingeniero, hoy doctor Alberto Rodríguez Méndez. Entonces ha cambiado mucho, se descontrola, son temas de presupuesto, pero me encanta la universidad porque es desafío continuo, cotidiano, una universalidad de pensamientos, esa diversidad que gesta cogobierno, pero que hay que ajustarlo. Pero por otro lado, que tiene muy buenos profesores, que también tenemos que integrarlos, porque esa integración de profesores es la que le va a dar cada vez más prestigio a la poderosa Universidad Mayor de San Simón.
Ujú. Concluida su formación académica, ¿empieza trabajando directamente en San Simón? Yo he estado trabajando antes. Antes Claro. Mm. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha interesado la matemática, la física. He estado de profesor de matemáticas, de física en el nivel secundario. Siempre he dado clases particulares de matemáticas, de física. He estado vinculado a las consultorías en el mundo de la gestión de proyectos. Me he ido especializando. Entonces, todos esos elementos nos han permitido, digamos, complementar la cátedra de investigación con esa interacción de ejercicio profesional, y eso nos ha permitido avanzar significativamente en el constructo del conocimiento. En la universidad, antes de que se me vaya, nosotros hemos gestado con Eduardo, con otros dirigentes, Juan Unzueta, los recuerdo, hemos gestado las carreras técnicas. El técnico superior en proyectos y economía de empresas, el técnico superior en estadísticas. Con esas dos carreras técnicas que las hemos sacado, nosotros también nos podíamos mover mejor en el mundo de la consultoría. Entonces, teníamos nuestros ingresos y eso era lo importante, además de validar y retroalimentar el conocimiento adquirido en la carrera de economía. Eso antes de salir profesional. Antes de ser licenciado en economía. Pero ya éramos técnico superior, con diploma académico, con título en provisión nacional. Es que lo que pasa es, en economía, la tesis es importante, pero no habían otras opciones, porque hacer investigación es clave, y usted sabe, como académico experimentado, yo voy a decir de mucho respeto, ¿no? Porque yo lo he visto enseñar en la Católica, en San Simón. Entonces, hacer investigación, aplicar la metodología científica es indispensable, y eso se ha perdido hoy también, porque terminan sus materias, se inscriben en el posgrado, hacen la doble titulación, ¿no es cierto?, un diplomado. Si bien el diplomado genera especialización o algo de especialización, pero ¿dónde está la investigación científica? Porque se necesita investigación científica para hacer una maestría, para hacer el doctorado, para afianzar mucho más. Entonces se vuelve interesante este tema, y en este escenario reflexionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Porque es fundamental. Hoy el mundo necesita de hacer investigación para gestar innovación y mejorar el trabajo de rendimiento y productividad de un aparato productivo. A propósito de posgrado, ha tenido que hacer diplomado, maestría, doctorado. Cuéntenos un poco todo ese proceso que ha seguido. Yo creo que la primera ha sido la especialidad en gestión y evaluación de proyectos sociales en el CESU, con profesores de cooperación internacional. O sea, estamos hablando de la cooperación bilateral, multilateral, entonces las mismas ONGs, las iniciales, que hoy se llaman instituciones privadas para el desarrollo social. Entonces hemos tenido profesores de lujo, el doctor Jan Barlema, que me decía alguna vez: oye, Mansilla, ¿qué estás haciendo vos en Bolivia? O sea, yo te llevo al África y vas a gerenciar muchos proyectos interesantes, con dinero, demás situaciones. Pero yo le decía a él, o sea, yo apuesto por mi país, ¿no es cierto? Claro. Apuesto en la contingencia, a veces en la contradicción, porque uno podría salir afuera. Mi madre es chilena, ¿no es cierto? Pero tampoco tengo la nacionalidad chilena, tengo que tramitarla, le decía. Pero, o sea, me interesa mucho la diversidad de Bolivia, los desafíos que son académicos, son de interacción social, de disminuir desigualdades. En el África, o sea, yo ya estaba casado, y ¿qué podía pasar? Por ahí le pica un mosquito a uno de mis hijos, o me alejo y es muy complicado, se enferman. Entonces son otro tipo de dilemas. Pero, o sea, se vuelve interesante. Ahí está la especialización. Después he estudiado en la maestría en economía. Después he hecho mi maestría en educación superior. He hecho el doctorado en ciencias y filosofía, con mención en el área de la economía. He profundizado mi tesis doctoral en esa área. Hemos generado
una estrategia multicriterial, ¿no es cierto?, en relación al comportamiento que tienen las familias, el consumo familiar y su incidencia en el Producto Interno Bruto, pero diferenciando el desarrollo local, o sea, el PIB, que es el departamental. Hemos hecho mucho análisis prospectivo, que me encanta la prospectiva, ahí me he especializado en prospectiva, para analizar comportamientos, digamos, de causalidad en distintos escenarios, pero además analizar a los actores, las relaciones de actores, sus objetivos convergentes, divergentes, los ambivalentes, plantear estrategias. Siempre me ha encantado la planificación desde la participación popular, porque nos ha capacitado el Banco Mundial para entender ese proceso y en lo que es la planificación municipal participativa. Entonces, en Chile he hecho un curso que tiene que ver con la especialización de la pedagogía en la educación superior. Entonces, ahí están las metodologías activo-participativas, la inclusión en la ruta de aprendizaje, el volcar desde el aula la misma interacción e integración con el medio para resignificar la academia. Entonces, eso me ha servido bastante. Después tengo varios cursos de metodología y el postdoctorado, que tiene que ver con el currículum, discurso y la formación de investigadores, con el GISEI de Ecuador, pero con auspicio de universidades mexicanas, colombianas, de Guatemala. Ha sido un desafío bastante interesante que nos ha permitido complementar con otros investigadores. Los bolivianos tampoco estamos mal. A veces nos hacen creer que estamos mal, ¿no? Los bolivianos tenemos que aprender a trabajar en equipo y comunicarnos asertivamente, que me parece clave. ¿Para qué? Para sumar fuerzas, para sumar criterios. Por más que una persona sea de la misma profesión, tiene otra ventaja relativa, no es la misma. Y ese complemento genera mayor rendimiento, productividad, desarrollo multifacético. Esa es mi carrera y constantemente estoy haciendo cursos, he hecho algunos cursos de inteligencia artificial que me encantan, ¿no? Pero primero, con la base del desarrollo del pensamiento crítico, he podido, digamos, manejar a conveniencia la inteligencia artificial, contrastar su veracidad científica también. ¿Para qué? Para aportar más a la academia. Hoy lo que hago, por ejemplo, en mis aulas es inculcar la investigación. O sea, yo no me quedo, digamos, cuando enseño la macroeconomía, solamente con cómo se deducen todas las relaciones, sino que hago bastante aplicación y hago hacer investigación multivariada y prospectiva, estrategia, que eso les sirve mucho a nuestra gente. Nuestros estudiantes tienen que ser mejores que nosotros. No, sin duda. Ahora, ¿cómo es que incursiona en inteligencia artificial? En Chile ya veía el tema de la inteligencia artificial, porque he ido a dar cátedra ya en pandemia, y acá estábamos, o sea, con virtualidad. Entonces no había ninguna incompatibilidad. Y el 2015 ya saqué mi nacionalidad chilena. Y le dije a mi madre en vida, voy a ir a Chile y voy a dar cátedra en Chile. Y mi padre también escuchó esa conversación. Y me dice, hijo, vos puedes dar cátedra donde quieras. Tienes capacidad. Pero no te olvides de San Simón. Ese es tu origen. Y no te olvides de tu origen. Porque desde ahí te puedes mover a cualquier parte. Pero no te quedes en otro lado porque es empezar de cero. O sea, no corresponde. Y como mi padre ha ido a estudiar a Chile su especialización, seguramente ya me estaba hablando con todos los aspectos positivos y negativos de su inserción en esa especialización y en ese contexto, ¿no? Porque le han ofertado que se quede, pero él ha regresado a devolver sus servicios a la Universidad Mayor de San Simón. Además de Chile, ¿qué otros países ha logrado visitar? Conozco varios países, pero tengo cátedra, por ejemplo, virtual. Esa virtualidad es buenísima. En Ecuador. Y siempre estoy vinculado
al concepto del desarrollo local, a la prospectiva, a manejar la micro, la macroeconomía y los procesos de planificación. Y en esos procesos de planificación está la comunicación asertiva. O sea, yo no me desvinculo de este aspecto, ¿no? de la comunicación para garantizar la planificación, pero con priorización, con acuerdos. Entonces sigue metida la prospectiva ahí también, los escenarios, la negociación, no los negociados, ¿no? La negociación que es importante, que es diferente. Entonces esos elementos en Ecuador se vuelcan. Hace poco he dado una conferencia también en el aniversario de la Facultad de Economía. Entonces he hablado bastante de la prospectiva, de los fracasos de las inversiones, del PIB, y les ha encantado. En Guatemala también, a la Universidad de San Carlos, constantemente estoy dando cátedra. ¿Y por qué doy cátedra virtual? Porque tengo desafíos en el mundo pedagógico. Por ejemplo, si yo me pongo a pensar en el software estadístico que me encanta, las simulaciones, ensayos matemáticos, modelos Monte Carlo, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Esos me han enseñado a que si yo hago esos ensayos y lo combino con la inteligencia artificial, se vuelve más poderoso el sistema de análisis que pueda hacer, pero siempre cuidando de no desvincularme de la realidad. Por eso me encantan las metodologías participativas, ¿no? No me descuido de ello. Y el paradigma, si quieren, emergente o del pragmatismo. O sea, no me voy a los extremos, a ser dogmático ni ser escéptico. Me muevo por una mediana y puedo ser muy objetivo para medir, pero también me encanta interpretar la medición. O sea, ahí estamos haciendo un control y una retroalimentación. Entonces, en la Universidad de San Carlos, lo que hago siempre es cuestiones pedagógicas, también de economía, me están invitando. O sea, no me descuido de la pedagogía, porque para tener éxito en la cátedra no debemos descuidar la pedagogía. Claro. Ahora, el fútbol ha sido, diríamos, un obstáculo en su formación académica y luego la actividad laboral. A ver, es interesante el fútbol. Por el fútbol también tengo trabajo, y siempre me han buscado. Entonces, lo que pasa es que mi padre siempre me dijo, hijo, el fútbol es pasajero. Y eso también le decía a Niusa, porque cuidado que te lesiones, una caída, y después ni tú misma marca vas a lograr. Entonces, siempre nos reflexionó eso. El estudio es la base del éxito en el ser humano, pero hay que estudiar y trabajar también, eso nos inculcaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo jugaba fútbol en la U de Sucre, por ejemplo, se entrenaba en la mañana y se entrenaba en la tarde. Y yo iba a pasar clases en la noche, pero estaba agotado. Entonces, en vez de llevar 5 materias, tenía que llevar 3, digamos. Y por ahí, en algún caso, no ha aprobado las 3, he aprobado 2. ¿Y qué pasaba? A veces estaba caminando en la noche hasta las 10 menos cuarto de la noche y me veía algún periodista y decía, o sea, este es un jugador indisciplinado, está en la calle, ¿no? Porque yo no podía andar con mi etiqueta explicando que estoy cursando una carrera universitaria. Entonces yo empecé acá en San Simón, hice el traspaso allá. A Sucre. Sí, pero en Sucre en esa temporada yo he logrado vencer historia económica, algunas materias que después ni siquiera acá se han convalidado. O sea, he debido tomar otra vez. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Yo recuerdo a don Roberto Querejazu Calvo, que ha sido mi profesor historiador, y el rector le instruye que me tome evaluación. Y me dice, ¿y usted por qué es jugador de fútbol? ¿Le tenemos que tomar evaluación cuando no pasa clases? Querido doctor, le digo, yo le doy toda la razón, pero yo he estudiado. Usted me puede evaluar. Entonces le voy a evaluar. Tengo sus libros, todo le dije. Y me toma la evaluación. Usted tiene 100, me dice. Ahora, ¿qué hago? No ha pasado clases. Querido profesor, usted descuente, ponga lo que corresponda, yo me someto a su disposición y a sus criterios. Me puso 80. Entonces,
ha sido una interacción interesante con el doctor. Hemos aprendido, o sea, en una conversación se aprende. Claro. En una conversación. Y he entendido y he enfocado sus libros. Entonces, esas son anécdotas que, digamos, me han permitido reflexionar. ¿Por qué, digamos, yo dejo de jugar fútbol? Porque me he dado cuenta que no pagaban. Siempre encontraban los dirigentes pretextos para no pagar los premios, peor los sueldos. Cuando me voy de Enrique Hub a jugar a Universitario de Sucre, no tenían ni la logística adecuada para los entrenamientos. Los ponchillos estaban transpirados. O sea, era un desorden. ¿Y qué era Enrique Hub? Enrique Hub era orden, era todo lo contrario. Casilleros, botines, todo limpio, sobrealimentación, buen trato. Entonces, distinto, una academia del fútbol. Y yo me daba cuenta, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Al final, alguna vez le he pedido plata a mi padre, o sea, porque no me alcanzaba, porque no pagaban. O sea, no era autosuficiente Alfredo Mansilla, ¿no? Entonces ahí me daba cuenta que hay que seguir sacrificándose, pero lo peor que veía eran jugadores, compañeros que tenían familias. Claro. Y las pasaban las de Caín. Entonces yo me daba cuenta, ya esto no funciona bien. Claro, uno sale en el periódico, Alfredo Mansilla, buen jugador, todo, pero de eso no se va a comer. No, claro. Entonces había que seguir. Javier Her ya me echó el ojo y me decía, se va a cuidar Mansilla, usted tenía que venir al Bolívar, pero yo no he ido ni al Bolívar, ni al Stronger, no me he ido a otro equipo porque me iban a colocar en lista de espera. Y el que me lleva a Universitario de Sucre es el profesor Aurelio Terán. Me dice, Alfredo, yo estoy haciéndome cargo, yo me lo llevo a usted, porque yo lo estoy llevando para jugar, no para que esté sentado en la banca. Claro. Entonces yo tenía que dilucidar ese aspecto. Y lo he hecho, he jugado. Entonces, pero he visto toda esa miseria, digamos. Y ahí me daba cuenta del costo de oportunidad. Entonces, entre el fútbol y ser profesional. Y me daba vergüenza, le digo, ¿por qué? Porque el profesional en fútbol, o sea, en esa época, no sé cómo serán ahora, era demasiado desordenado. Se ganaba o se perdía, fácil. La casa del foco rojo. ¿Se pueden enojar algunos? Esa es la cruel realidad. Entonces, para piropear a una dama, le estaban insultando. Lo que se conoce hoy como acoso, ¿no? Entonces, yo me iba por detrás de los tipos, me cruzaba a la otra vereda. ¿Y sabe por qué? Es su hijo de don Eduardo Mansilla Pereira, el profesor de San Simón. O sea, yo no me voy a meter en problemas. Entonces me abochornaban, voy a decir. Ese era mi gran dilema, me abochornaban. Entonces ya tenía varias barreras, seguía razonando. Y la barrera con la que me encontré es, perdemos un partido contra Stronger en La Paz y lo cambian al técnico. Y el técnico se va y se hace cargo Wilfredo Camacho. Y ese señor viene, pero nos trata de mala manera. ¿Cómo ustedes tan jóvenes pueden jugar fútbol? Y usted que es de Enrique Hub, o sea, por eso va a ser titular, me dice. Entonces, yo no le contesto para evitar problemas y después ya ha habido fricción con el técnico en los entrenamientos, demás situaciones. Y esa época recuerdo que mi tío Víctor Hugo Mansilla Anaya era el comandante de la policía, pues ahí. En Sucre. En Sucre. Y le digo, ¿pero qué le pasa a este tipo? Me dice, le confieso todo, ¿no? Entonces vos estudia, hombre, te va a hacer faltar respeto ahí con la gente que no corresponde, me dice. Evalúa bien, hijo, ya se está por terminar el campeonato. Y viene el ingeniero Javier Caballero a Sucre, a algún evento de la Federación Boliviana de Fútbol. Y me dice, Alfredo, te está molestando este técnico, ¿no? Sí. Sencillo, haz que te voten, me dice. Faltan 6 fechas. Haz que te voten, me dice.
Y yo lo que hago es, le hago caso, porque no pagaban. Yo era el líder de ahí de los jugadores, entonces doy la cara y nos votan pues a los cabecillas. Nos dicen que nos están rescindiendo contrato. Perfecto. Entonces lo primero que he hecho es recoger la rescisión y no la tenían. Y he exigido que me la den. Listo. Se lo he pasado al ingeniero Javier Caballero, que hace poco lo he visto. Está muy, muy delicado de salud, ¿no? Pero es parte de la vida, ¿no? No hay otra, pero siempre agradecido con él. ¿Y qué ha pasado? Que con ese papel lo ha metido al tribunal de penas, demás situaciones. No le podían rescindir el contrato a un jugador propio, porque a mí me compraron el Ziquehab. Y han pagado como $10,000 en esa época. Estoy hablando del 87. Entonces, de ahí no me han dado ni una papa frita. Los deben ser los derechos de formación. O sea, son las, y ahí uno va evaluando, ¿no? Lo que va pasando. Entonces, he quitado ese pase, me vengo a Cochabamba a estudiar todo, y Aurelio Terán otra vez en el Aurora me dice, ¿ha logrado su pase? Sí, listo, va a jugar conmigo. Le vamos a hacer el contrapase, todo listo. ¿Qué ha pasado ahí? Al comenzar la temporada, una lesión. Óscar Villegas se me tira al tobillo con Mauricio de la Fuente, entonces no he podido sanar de esa lesión, una tendosinovitis crónica se me hace. Jugaba, no jugaba, jugaba, no jugaba. Entonces, y veía la misma realidad. Nos pagaban en bicicletas, a unos cuantos, a los que más necesitaban, que tenían familia, no les pagaban, siempre les engañaban. La policía iba a ir a cobrar sus alquileres con sus problemas judiciales, policiales, etc. Entonces me daba mucha pena. Y ahí he dicho, lo corto esto, es que estoy perdiendo mi tiempo. Me dedico a estudiar y punto. Y eso es lo que he hecho. O sea, porque entre esos conflictos, el fútbol, demás situaciones, yo estaba perdiendo tiempo en el estudio. Y me he puesto a aplicar en todo ello y tenemos hoy el resultado, ¿no? Claro, ha sido una buena elección. Exacto. Hace rato refería a su hermana, Niusa Mansilla, atleta que ha tenido una época significativa junto a Morega Letovich, a Luz Marina Canelas, a Amparo Burgos. ¿Qué recuerdos tiene de su hermana, que a propósito está viviendo en España? En España, en Barcelona. Bueno, Niusa es interesante, ¿no? Cuando tenía 11 años, participa de un mundial en Grecia y llega a octavas. Y ahí, o sea, viene una anécdota de la infancia, de la adolescencia, preadolescencia. Corríamos en la plazuela San Sebastián, porque nosotros vivíamos en la Junín y Ladislao Cabrera. Entonces, ¿qué pasaba ahí? La Niusa tenía un aguante y era ligerita. Entonces, yo era bueno para hacer 100 metros. Después se me quería salir el corazón por la boca. Entonces no tenía mucha resistencia, ¿no? Y Eduardo también era buen atleta. Julia también, que ha sido atleta, basquetbolista y que es doctora. Vive en España también, en desarrollo, en educación, en complejidad. Interesante. Y estaba haciendo otro doctorado, su tesis, con el tema del gen maldito. Pero creo que no le han dejado desarrollar. Pero hasta en eso hay temas que dilucidar, ¿no? Y eso sirve de experiencia a la gente, ¿no? Que se vuelve interesante. Y Niusa, lo que ha hecho ha generado más de 22 récords nacionales. Pero una anécdota que tengo digamos, de Niusa, de Morega Letovich, demás situaciones. Niusa, o sea, les llega a ganar, porque Morega, o sea, es de otra generación. O sea, ha debido causar admiración, pero también al mismo tiempo recelo, ¿no? Porque esa es la realidad. Y Amparo Burgos era una de sus grandes amigas de Niusa. También ligera, delgada, ¿no? Entonces, años que no le veo a Amparo Burgos tampoco. Entonces, han habido personalidades, ellos han sido parte del club petrolero. Entonces,
mucho amor de los papás, más que todo de las mamás, esos aportes, demás situaciones. Y pienso que toda esta faceta de Niusa la ha volcado, digamos, hacia España. ¿Por qué? Porque recuerdo los bolivarianos, los últimos donde ella tenía que participar, le pidió el alemán Jürgen Berot que a pocos días de participar en su competencia de 800 metros, que le jale para que haga marca su hija Elke Berot. Entonces, ¿qué pasó? Niusa se negó y me preguntó. Y le dije, negate, porque vas a estar saturada. Es como si ya estuvieras compitiendo 3 días antes de tu competición. Claro. Entonces no vas a tener rendimiento adecuado. Y no hace eso Niusa. ¿Y qué hacen? La castigan, no le dejan participar. O sea, me quejé a Moisés de Boll. Nos va a ver y que recuerde. Y yo le amenacé hasta con un juicio. Porque mi papá, mi mamá dicen, no hay que complicarse, no, pero ¿hasta cuándo no nos vamos a complicar? Porque hay demasiada envidia, pues, en esto. No podemos tampoco dejar todo rato. Entonces, se les reclamó demás situaciones, pero le hicieron eso, después participó, creo, en República Dominicana, se estiró en plena competencia y se sale y hace un ademán. Y también malinterpretan y dicen que nos ha mandado a cierta parte, a Miami, ¿no? A la gente. Y no era eso, sino que cuando uno está lesionado, está dolorido. No puede ni caminar. Entonces, de esa manera Niusa se fue a España, es una máster en alto rendimiento, entrena, hace lo que le gusta. Y se casó con un colega economista, Ernesto Heredia. Entonces, Boliviano. Boliviano. Ellos viven allá, son felices. Y yo a veces me alegro de que estén fuera porque esto ha empeorado, pero ojalá que tengamos ese desafío y el trabajo en equipo para que todos salgamos adelante. Es interesante toda esa faceta de Niusa. No, interesante además saberlo en voz de su hermano, ¿no? Claro, porque ahora prácticamente atletas de hace tiempo ya se han olvidado. Sí. No se las recuerda para nada. Claro, y todavía no les pueden revertir sus marcas, o por ahí piensan que ya no existen, ¿no? Entonces sería bueno también que la Federación de Atletismo podría organizar hasta unas videoconferencias, invitar, hacer, qué sé yo, un curso, podríamos decir, que sea interesante para todo ello. Ahora, al margen de su trabajo de economista, ha incursionado también en el periodismo. ¿Cuándo surge esa faceta de escribir y publicar en los periódicos? En el 92, pero como les había comentado, cuando reviso ese folder de mi papá, cuando iba becado, ¿no es cierto? Entonces ahí yo dije, me gusta esto, voy a escribir. Porque lo veía a mi padre en su declaración muy prudente, o por ahí esa es la redacción del periodista que lo ha entrevistado también, ¿no? Claro. Pero en ese momento yo digo, mi papá podría decir muchas cosas más, si es un genio, yo decía. Claro. Pero entonces eso me llamó la atención, yo voy a escribir. Entonces, y me gustaban los cuentos, y me gustaban las películas de vaqueros. Ajá. Entonces, Jesse James, demás situaciones, ¿y qué hacía? Y escribía cuentos también. Entonces pintaba también, no he sido buen pintor, pero... Entonces, lo interesante ha sido que eso me proyecta, y mi primer artículo ha sido sobre la privatización. Ajá. En 1992. Entonces hablo, y es algo similar a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque quieren privatizar también en el fondo. Entonces me pongo a pensar, y la privatización la veía buena, digamos. ¿Pero por qué la veía buena? Porque en mi psiquis y en las noticias me han metido que si se privatiza es porque los que manejan las empresas estatales son gente más que responde a intereses político-partidarios y no están cualificados. Claro, tienes razón de privatizar, ¿no? Pero
es muy mecánico también ahí. ¿Por qué le digo muy mecánico? Porque uno dice, a ver, estos son corruptos, todos se imaginan, ¿no? Pero la salida podría ser, ¿por qué no contratamos gente especializada para que funcione mejor la empresa estatal? Claro. ¿No es cierto? Habría que comparar. Entonces hago ese artículo, después escribo sobre lo que deberían ser los economistas, y así voy escribiendo varios. Entonces, con regularidad. Estoy hablando 4 artículos al mes. Una cada semana. Una cada semana. Entonces he ido desarrollando hasta el 2013, algunos más el 2015, porque ahí hay un freno, ¿no? Y me dice uno de los responsables de opinión, vamos a cambiar a todos los columnistas, pero lo cambian a Waldo Torres Armas, a Víctor Gutiérrez, o sea, prácticamente se deshacen de todos. ¿Y por qué? Porque indican que no van a tener publicidad del gobierno y se está hundiendo el periódico. Entonces, mientras estaba en opinión, hemos tenido la oportunidad de hacer televisión con el doctor Edwin Tapia Frontanilla, anuncio, denuncio, en el Canal 11. Pero ¿cómo llego hasta esa instancia? Me invita el doctor Edwin Tapia Frontanilla para hablar de educación. Y hablamos de educación y me dice, Alfredo, yo con usted quiero hacer el programa. Y en función de los dos, vamos a ir invitando a otros columnistas. Y ahí se acoplaron Gunter Paz, Joselín Pereira, que en paz descanse, después Víctor Gutiérrez, y nos poníamos ahí en roles distintos, ¿no? Y yo les decía, yo voy a ser ahora el masista y voy a defender con furia sus propuestas. Entonces yo voy a atacar, decía el otro, y hacíamos, y estudiábamos. Y resultó bastante interesante, ¿no? Entonces alguna vez me decían, ¿y vos creo que te estás volviendo masista? No, estoy analizando desde ese ángulo. Es que no has entendido, ¿no? Cómo hacemos la estructura del programa de televisión. Entonces podía estar al otro lado también. Pero lo importante es que se estudiaba para salir ahí. Y eso iba profundizando nuestro pensamiento crítico, la parte reflexiva y el plantear estrategias de soluciones, ¿no? ¿Qué he hecho después? He estado vinculado y sigo vinculado como director regional en Contacto Económico. Contacto Económico me permite escribir muchos años y ahí hago artículos más certeros, digamos, en considerar la parte científica, pero también de que llegue a los empresarios y de que no sean muy extensos. Entonces nos seguimos puliendo en escribir. Bien. Además de que estamos vinculados ya tengo varios libros escritos que tienen que ver con la estadística, que tienen que ver con la recolección de lo mejor de opinión también. Tengo un libro que se llama Tópicos Selectos para el Desarrollo Humano Organizacional y ahí están los artículos más importantes de opinión. Y otro que es de estrategia multicriterio, que es de la tesis doctoral. Y el otro libro que tiene que ver con la matemática financiera. Entonces hemos ido y tenemos varios ensayos. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy escribiendo regularmente en la palabra del Beni. Entonces, ahí ya le doy otro matiz, pero siempre se me sale, digamos, eso de pelear contra lo injusto, contra la corrupción, pero hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Claro. Pero en el periodismo, ¿qué hemos aprendido? He hecho un curso que tiene que ver con la especialidad, ¿no es cierto?, en la manera de escribir, la crónica periodística. Entonces, con la Universidad de Evangelista, creo que es de Bolivia, ¿no? Su sucursal creo que tiene en Vinto. Entonces me ha parecido interesante, porque ellos en la pandemia también han generado mucha especialización, mucha reflexión en relación a la comunicación. Entonces, ¿con quién he hecho? Con este profesor Zabalaga, que ha sido director del Banco Central de Bolivia. O sea, hemos hecho ese curso. También ha hecho ese curso mi esposa, la doctora Ivonne Gutiérrez Molina. Entonces, se vuelve interesante y yo actúo ahora de primera mano, siempre
he hecho los análisis de la economía, tengo un programa que se llama Gestión y Desarrollo. Entonces, me encanta porque hay que dar, como dice mi esposa, voz a los sin voz. Y eso necesariamente implica chocar con algunos elementos, pero no hay que decirles directamente, sino que reflexionen a través de la crónica, que me parece interesante. Ahora, me gustaría saber su criterio sobre el problema económico que vive el país. Hiperinflación, subida del costo de vida, escasez del dólar. ¿Dónde está el problema? El problema está en la actuación de los agentes económicos. El PIB, desde la relación del gasto, y se va a dar cuenta, y es interesante. Desde la relación del gasto significa el consumo familiar, más el consumo empresarial, más el consumo gubernamental, más el saldo de consumo que se da con la relación internacional, con el comercio exterior. Entonces, ¿qué hemos hecho en nuestro país? Si las familias, los empresarios, el gobierno y el resto del mundo no cumplen sus roles, improvisan, ¿cómo podemos generar economía? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros vemos, las familias son consumistas, pero además no les gusta la formalidad de la economía. Tienen dineros dentro del marco de un 85% que constituye la informalidad de la economía. Y esa informalidad está vinculada a la economía sucia. Ese es el secreto a voces, ¿no es cierto? El narcotráfico. Y además actividades complementarias, ¿ya? Pero esta es una economía primitiva, vamos a decir, que explota y exporta materia prima y consume producto acabado. En épocas de bonanza tenemos mucho dinero, pero no estamos sabiendo aplicar el dinero. Por ejemplo, si las familias ahorraran, tendrían capacidad ¿de qué? De independizarse, soltando ese dinero, invirtiendo en un sistema financiero. Si los empresarios mejorarían la formación bruta de capital, tendríamos la tecnología que minimice costos a medida que se produzca más, economías de escala. Pero no lo hacen. ¿Cuántos bancos han quebrado? Hablemos del ex Banco Agrícola, por ejemplo. Entonces, eso nos genera más deuda todavía. O sea, es que no hay un compromiso real. Y el gobierno cuestionado históricamente en institucionalidad. En el gobierno tenemos gente, vamos a decir, que puede ser el porcentaje mínimo de gente de primer nivel, porque no podemos decir que no hay. Pero a esos no les van a hacer caso. O sea, más pueden otro tipo de interacciones que no permiten generar el resultado y el impacto de la inversión. Entonces, si esos tres actores son disfuncionales, esa es la economía endógena, ¿qué tipo de credibilidad tenemos hacia afuera? ¿Con quién vamos a tener roce? Es como en el fútbol. Yo le contaba de Alberto Montes, ¿no? Que me dirija ahí. Cofla me decía, flaco al revés, entonces párate aquí, haz esto, haz esto. Te está guiando. Ya una buena guía. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos desordenados, improvisamos? No nos van a tocar gente que nos aprecie y nos enseñe el buen camino. Difícil. Teoría de conjuntos, ¿no es cierto? Dime con quién andas, te diré quién eres. Un refrán popular. Sí. Entonces, somos ineficientes en el consumo. Ese es el problema. Queremos aparentar, pero eso no es lo principal, sino que si nos ponemos a trabajar en nuestros roles, va a haber complementos. Pero ni en la familia ya hay, digamos, ese manejo de rol. ¿Por qué le voy a decir? Porque no quieren hacer guaguas. ¿Y cómo funciona la economía? Con incremento a la población, que es el mercado. También con el compromiso de la gente, que es parte de un territorio, para adquirir los productos de ese mercado nacional. Pero, por eso decía la informalidad, la economía sucia. Entonces,
prefieren comprar la ropa americana usada y lavada, ¿no? Listo. ¿Vale más barato? Sí, vale más barato, pero debe tener hongos, puede generar otro tipo de manejo, si quieren, hasta espiritual, energético, vamos a decir, en el sujeto. Entonces, no le estamos apostando a ser nosotros. Por eso la economía está estancada y con inflación, pero la inflación se da por sobreespeculación, claro, pero por el otro lado, por el subsidio de los hidrocarburos. Hay que saber, o sea, a qué actores de la economía vamos a subsidiar, bajo qué plan vamos a subsidiar. Pero aquí viene lo interesante, para que no se asusten todos, o sea, con este tema de la economía. Recordemos la época de la UDP. Claro. Hiperinflación. 80 y... Listo, se murió el modelo, ¿no es cierto?, populista. Aquí le vamos a poner en términos científicos, ¿sí? Si un paradigma o el gran modelo no resuelve un enigma, entonces hay que cambiar de paradigma. ¿Qué han hecho en la UDP? Acuerdos con el Fondo Monetario, acuerdos internos primero con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que es el hermano gemelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué han hecho? Cambiamos el tipo de moneda. Se cambia el tipo de moneda. Se reduce, se cambia. Entonces, la economía es un juego. Pero en el juego, los actores tienen que saber jugar sus roles y no pueden ser, pues, exageradamente tramposos. Por eso se cae, pues, el modelo y se cae, digamos, la economía. Se cae la credibilidad. ¿Y qué han hecho en esa época? Cambio de moneda, actores se ponen los roles, hay un nuevo modelo y se empieza a trabajar. Entonces, estamos en esa etapa. A veces es bueno que se caiga algo, porque esa caída va a permitir levantarse a la gente, comprometer el trabajo en equipo, porque nadie quiere trabajar en equipo. O sea, no es que nos vamos a morir, ¿no? Tenemos que trabajar de otra manera. Pues les digo, la economía es tan apasionante, es antropología, es filosofía, son estilos de vida. Ahora me estoy dedicando a escribir sobre la economía de la solidaridad, pero tiene que ver con la fe, con la confianza. A veces nosotros estamos especulando en nuestro medio, pero si tenemos el mejor libro de economía, ¿sabe cuál es? La Biblia. Ese es el bestseller de los bestsellers. Y de eso yo hablaba con mi esposa también, ¿no? A veces los seres humanos nos complicamos tanto, nos peleamos, somos demasiado desinteligentes. Claro, yo no le puedo hacer planificación indicativa de su vida, ni del otro. No, claro. Y ahí uno aprende a filosofar también. O sea, ¿qué puedo controlar? ¿Yo qué puedo controlar como Alfredo Mancilla? Mi mente, mi energía, mi espíritu, ¿no es cierto? Ni mi cuerpo voy a poder controlar. ¿Sabe por qué? Por ahí me encarcelan. Entonces ya me han descontrolado en el cuerpo. Claro. Pero con la mente, con el espíritu, con las decisiones apropiadas en función de la razón, de la justicia, voy a ser libre. Entonces, y esa libertad tiene que ver con el origen. Ese origen también se llaman principios, mandamientos, valores. ¿no es cierto? Valores. Entonces, se vuelve una maravilla el mundo. Es que lo que pasa hoy, estimado profesor, es lo siguiente. La gente sueña con el dinero, sueña con tener mucho, autos, casas, demás situaciones. Hasta las canciones ni siquiera están controladas. Y otro día, a ver si hablamos de esta política comunicacional, porque por el lado del mensaje comunicacional, la acción comunicativa, o sea, se distorsiona el pensamiento. No, sin duda. Y eso está pasando, ¿no? Porque en las canciones están hablando de sexo, de peseo, discúlpenme, pero esa es la realidad. O sea, a los chiquitos, en vez de formarlos para ser gladiadores al varón, a la mujer, ¿qué se está haciendo? Les están volviendo adictos al sexo, a la droga, al alcohol, al cigarro, a la envidia. Entonces, así es complicado gestionar la transformación, porque ahí se está muriendo una sociedad. Entonces sería bueno que se caiga todo esto también. O sea, yo sé que se sufre, los niños van a tener hambre,
pero hay sectores que caen más fuertemente, otros que caen de manera más leve, pero al final tenemos que resolver este problema de Bolivia, que es un problema de inmoralidad, de demasía en corrupción. Usted se da cuenta, tantos candidatos, hubiese sido lindo sacar un académico de todo el sistema universitario, pero no tiene gente que en verdad sepa el cómo resolver el problema de la economía, porque nos quieren endeudar, pero el plan no está claro, el compromiso menos. Entonces, ¿será posible avanzar de esa manera? Uno se plantea. Complejo es el asunto, pero tampoco hay que tener miedo, hay que seguir avanzando. Doctor Mansilla, ya para concluir la entrevista, ¿qué le queda al próximo gobierno que debe asumir la conducción del país? El próximo gobierno va a ser un prisionero político como el actual. Una alternativa como en la universidad es que con la diversidad de pensamientos en el enfoque de democracia se tiene que hacer un cogobierno. No hay más. El cogobierno significa pacto. El pacto significa afianzar democracia, porque democracia significa hacer pactos en la diversidad, cogobernar. Pero acá lo que hay que definir es una nueva constitución política del Estado. Y eso es lo que no quieren decir los que son candidatos, o lo dicen tibiamente. Hay que cambiarla, o hay que retroalimentar de tal manera que todos queden conformes. Porque, ¿qué es lo que pasa? La constitución política del Estado es la que fija todas las medidas. Cuando uno revisa todo eso, ahí está plasmado. Y cuando alguien quiere ir en contraflecha, difícil que pueda cambiar, porque le van a argumentar desde la regulación que no puede hacer ese cambio. Entonces, por eso le decía, estamos en una situación muy complicada. El presidente actual es un prisionero político, ¿sabe por qué? Porque se ha equivocado, digamos, en hacer concesiones familiares que lo han envasado, vamos a decir, de la manera más elegante. Entonces se vuelve prisionero porque si él quiere hacer ahora algo muy correcto, el dirigente, el aliado le dice, un ratito, vos primero resolvé tu problema familiar antes de llamarme la atención. No te hago caso y no te voy a ayudar. Entonces, eso tiene que evaporarse si quiere. Y aquí yo cierro esta parte con esto que me parece interesante. Yo les he dicho, la economía es un juego. Cuando los actores se ponen de acuerdo, se puede producir dinero, pero el dinero tiene que estar direccionado. Se puede conseguir dinero, y eso es lo que no se explica. Y ese dinero que entra en dólares van a servir para nuestras reservas internacionales. Ya pueden ser por bioeconomía, hay elementos interesantes que los he trabajado. Pero ese dinero, permite producir masa monetaria en bolivianos también. Pero hay que trabajar. Lo que está faltando en Bolivia es el trabajo real. Hemos vivido mucho subsidio. En la época de vacas gordas hemos tenido mucho dinero y no se ha estudiado la inversión, la gestión de proyectos, la viabilidad, la gestión de riesgos, la fiabilidad que deberían dar las universidades, por ejemplo, con sus magísteres, con sus doctores. Entonces, eso ha fallado. A la universidad la han ninguneado. Y la universidad es un sector estratégico. En la universidad no se puede poner techo salarial o no se pueden colocar normas en las cuales se evite la consultoría social, que debería ser una fuente de ingreso para la universidad y el complemento de la vinculación e integración con la sociedad para cumplir su misión, en resumen, de estar al servicio de su pueblo. Doctor Mansilla, quiero agradecerle por haber participado en esta entrevista en el programa Memorias que Perduran. Agradecerle y pedirle que se despida del público que verá el programa. Bien importante
haber interactuado en este escenario que me parece bastante interesante. Le agradezco a su persona y siempre parabienes para que usted sea una persona así como es, o sea, imparcial como periodista, que esté saludable, bendecido, que es clave. Y por otro lado, aprovecho el medio para saludar a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos, que son sujetos súper interesantes. Yo soy el papá de muchos, pero además tengo más hijos. ¿Sabe por qué? Porque en la universidad tenemos muchos hijos, porque son nuestros hijos y tienen que ser mejores que nosotros. Entonces es importante en una sociedad, a través de este tipo de interacciones, que se geste el pensamiento crítico, reflexivo, y que ustedes que nos están viendo sean parte de ello y del compromiso para que en este bicentenario se pueda mejorar ese constructo de hacer una sociedad que tenga mayor nivel de pensamiento, infraestructura, cultura, que dé mayor calidad y calidez de vida, que nos dé felicidad. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido grato conversar con el doctor Alfredo Mansilla Heredia, formado en el ámbito universitario en la disciplina de la economía, que luego la ha puesto al servicio de la formación académica en la Universidad Mayor de San Simón. Pero también ha desarrollado trabajos de consultoría, actividades de formación académica, no solo en el pregrado, también en el posgrado, a nivel nacional, pero también a nivel latinoamericano. Destacar su actividad deportiva, el fútbol, que de alguna manera ha acompañado también su formación académica y le ha permitido desarrollar habilidades, destrezas del fútbol que luego también las ha aplicado en el ámbito académico. Procede de un padre que ha sido profesor, catedrático en matemáticas, en física, en varias carreras de la Universidad Mayor de San Simón. Los hermanos Alfredo, Niusa, Víctor Hugo, también han continuado en esa misma lógica, logrando siempre la formación académica, pero de cara al pueblo, de cara a la sociedad. Interesante conocer estas facetas que se han desentrañado de alguna manera en este programa Memorias que Perduran. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta el próximo programa.